Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presenta casos y cosas de la vida. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Casos y Cosas de la Vida. Esperemos pasar muy bien. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Guillermo Pereira, endocrinólogo. Vamos a hablar de temas cotidianos de la vida, de la salud, y esperemos que algunos puedan superar si es que tienen los inconvenientes que hoy lo vamos a charlar con el doctor Pereira. ¿Cómo te va, doctor? Buenas noches, Arturo. Muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, poderoso hermano, muy buenas noches. ¿A Euclides? Claro, por supuesto, por supuesto. El hermano no está hoy. No está, lamentablemente. Entonces hoy no nos va a poder describir. Está enfermito. Está enfermo, bueno. ¿Y qué le pasa? ¿Se puede saber o nos callamos? No, mejor dejarlo así. Cosa de la edad. ¿Eh? ¿Cómo aprovechar para dedicarle? Vos decirle, pues. Mirá la cámara y decirle lo que vos quieras a Euclides. No, que se reponga pronto, digo yo. Que le ha aprovechado su ausencia. No, que se reponga pronto, que lo extrañamos mucho con esa labia tan especial que él tiene. Yo tenía un dicho para él hoy, que lo voy a decir cuando él venga. ¿Cuál es? No, te voy a decir cuál, ¿viste? Para el próximo. Claro, hasta aquí llegamos. ¿Y por qué te guardás? ¿Por qué te guardás? ¿Por qué no decís? ¿Pero por qué tengo que decir Y porque todo? en el otro programa a lo mejor ya terminó y no es el momento. Así No, es la no, vida. es justa. Esto es para todos los días. Eso era para él. No, yo le tengo que decir. Decime a mí. No puede. Al doctor Pereira. Tampoco, pero... A Álvaro. Qué interesante la presencia del doctor Pereira. Espera, Carolina Sedú, ¿qué dice ahí? No. Quieren llamar la atención. No. Brillante, Bueno, doctor. vamos a guardar el papelito. Ya está, tipo Copiatini, ¿ves? ¿Te acuerdas cuando voy a agarrar y venir al profe directo? El viejazo Escondía. el Copiatini. Porque a ti no existe más eso. No, pero ahora todo, sí. Se está diciendo el propio doctor Pereira que ya sos del viejazo los términos que usás. Pero eso nos quedamos con las palabras nosotros que van a ser siempre las mismas con la cuestión de edad. Yo creo que como sí. Raúl, ya no vamos a cambiar más Y nosotros, no vamos a cambiar más. ¿verdad? Hoy tenemos que hablar de otras cosas. Filosofía de vida. Sí, por Arturo. ejemplo, por ejemplo, porfa. Cuesta tanto decir sí. por favor. A mí. Sí. A mí. A mí. TQM. Porfa. Pero eso de TQM vino por el tema Por el de los celular. mensajes de ¿Cuál? texto. ¿Cuál? Comenzó con el tema del mensaje de texto y TQM, te después quiero con el... mucho. ¿Vos En no vez de sabés escribir eso? te quiero mucho, Claro, TQM. Claro. No. Lo que tiene que ser lo escribo así, con la palabra completita. No para ahorrar, sino para Tiene Claro, diccionario. además, con eso pierden el tema de escribir bien. La gente perdió totalmente lo que es caligrafía, no conoce. Hace unos horrores ortográficos impresionantes, Arturo. ¿Cierto? Lo bueno es saber ambas cosas. Es saber el idioma este nuevo que hay y además saber pronunciar y escribir las palabras Me correctas. llegó un mensaje por el WhatsApp de un crédito, que somos de la zona con ese. Y así sucesivamente, horrible, terrible. Sí, Con terrible. respecto a lo que decía el doctor Sí. Álvaro, porque nosotros somos migrantes digitales. Sí, Los de la generación a partir de los 90 o 2000 sí. son nativos digitales. Entonces la diferencia es abismal. Sí. Porque ellos se comunican en otro lenguaje que nosotros tenemos que aprenderlo. Doctor, Es pero cierto. lo que dice también el Raúl es que como consecuencia de esto, de abreviar y un montón de cosas, perdemos. Hay errores ortográficos después que se van a Te digo, plantear. horrores. Horrores. Y además te digo, en las facultades, como materia de examen de ingreso, es ortografía. Y hay por lo menos un 80% de aplazados. ¿En dónde, doctor? En En todas las facultades. Por ejemplo, medicina tiene castellano. Ah. Y es uno de los exámenes más complicados. Se olvidaron de los acentos, se olvidaron de las comas, hay más puntos de suspensión, no hay más nada. ¿Y qué? ¿Castellano tiene? Sí, castellano. Uno de los exámenes es En todas las castellano, facultades, ¿está bien? física, química, matemática.
y biología. 80% aplazado Cierto. en castellano. ¿Vos sos docente, doctor? No soy docente. Porque incluso siempre se dijo, se toma como un chiste a los médicos cuando hacen la receta que no se Letra de entiende. médico. Letra de médico. Eso es algo, no... Y es una costumbre que tenemos porque antiguamente Sí. tomábamos apuntes y teníamos que escribir Rápidamente. lo que decía el profesor, porque los exámenes, generalmente los exámenes parciales, eran en base a la clase del profesor. Entonces el profesor preguntaba lo que él había desarrollado. Claro. Y de repente había cosas que no había en los libros. Entonces, de allí la, digamos, la caligrafía un poco, hasta si se quiere, grotesca de nosotros los médicos. Y me incluyo porque... Inentendible, vamos a decir. ¿verdad? Vos me podés traer el médico con peor caligrafía. ¿Digo bien? Sí. Y yo te voy a poner el periodista con la peor caligrafía del mundo. El periodista. Sí. En Paraguay nosotros hay campeones de permanencia en bicicleta. Sí. En el agua. En el agua. Después está el hombre más mentiroso del mundo, yo conozco varios, que son los pescadores. Sí, claro. ¡Bola! Sí. Como el refrán ese que dice, aquí se reúnen pescadores, cazadores y demás mentirosos. Sí, ya, sí, doctor. Muy bien, buena. doctor. Alberto Meister, nuestro colega, tiene la peor letra del mundo. Trae todas las letras, pero del mundo. Él anota la configuración del equipo. Y cuando va a pasar no entiende su propia letra. Pasa. Qué Pasa. notable. ¿Eh? Pasa. Pero un día tenemos que invitar a hablar. Bueno, vamos a cambiar el tema porque así el doctor siempre es muy disperso, se va. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué le querés decir al doctor Oclide que te está mirando? No, que lo extrañamos. Decirle a Oclide lo que está pensando. Idea, lo extrañamos mucho. Vos sabés que me falta esas expresiones que él lo hace con tanta categoría y esos términos un poco holísticos, no sé lo que significa. Rebuscados. Pero, muy bien, gracias. ¿Viste vos? No, pero vos sabés que de repente hay que largar más los términos. No, aunque no. lo sepa, ¿sí? A propósito, Pero sí. el doctor Euclides me dijo que te encontró en una recepción en esta semana. Ah, sí, estuvimos en el lanzamiento del libro de ¿cómo se llama? El de Luis Vareiro. Luis Vareiro, en la Alianza Francesa. Ya. Ahí estuvimos. Él, por supuesto, con su habitual elegancia. Yo, camisa. Pero hoy viniste... No, pero hoy hoy sí. Bueno, doctor, tiroides, las tiroides, ¿qué implicancia tienen en el organismo, en el cuerpo? Y fundamental, a tal punto que las enfermedades de tiroides las conocemos no solamente en la madre que ya está embarazada, sino también en el neonato. O sea, un recién nacido puede tener un problema de tiroides, una enfermedad de tiroides, y eso le puede marcar de por vida. ¿Por qué? Porque la tiroides es fundamental en las primeras etapas de la formación del embrión para el desarrollo del sistema nervioso. Y si eso no se detecta a tiempo en la madre, entonces la criatura nace con lo que se llama el hipotiroidismo neonatal, que produce un atraso mental bastante importante, difícil de recuperar si es que no se lo trata debidamente y a tiempo. En Paraguay últimamente estamos con mucho... no hay una estadística de las enfermedades tiroideas. Sin embargo, desde hace mucho tiempo conocemos los médicos estos trastornos. A tal punto que antiguamente, volviendo al siglo anterior, digamos, veíamos gente en el interior con lo que en guaraní se llama yuay, El famoso o bocio. coto, Sí, sí, sí. coto, ¿verdad? ¿Qué le crecía? Que le crecía, ¿qué es lo que le crece allí? La glándula tiroides le crecía. ¿Mucho en el interior? Y eso era, hasta si se quiere, muy común en algunas zonas del interior, a tal punto que en la década del 50 el gobierno decreta por ley, ¿verdad?, la iodización de la sal. Unas ¿Por qué? pastillitas. Y las pastillitas también, doctor. El problema de las pastillitas era que algunos tomaban y otros no tomaban, Sí. como siempre. Entonces, ¿qué es lo que más come la gente? Sal. La Entonces, sal. yodemos la sal para que las enfermedades de tiroides disminuyan en la proporción que había. ¿Por qué? Porque el Paraguay en su superficie tiene poca cantidad de yodo en la tierra. Entonces, los vegetales, los cereales que comemos no tienen la cantidad de yodo necesaria para el desarrollo de nuestro sistema nervioso, y eso hacía
de que las enfermedades tiroideas aparezcan, particularmente en ciertas zonas. Por ejemplo, la zona de cordilleras, la zona de Paraguarí. Y hoy en día nosotros le preguntamos, de allí la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde nació usted? Y si me dice que nació en Paraguarí, en Cordillera, o en Misiones, yo ya sé que probablemente tengo que buscarle más hacia la parte del lado tiroideo algunas cosas, porque allí la tierra prácticamente carece de yodo. Doctor, como bien explicaste, la tiroides es una glándula. Es una glándula que está situada acá en la parte anterior del cuello. ¿Y cuál, explicaste la importancia del desarrollo del sistema nervioso, pero ya cuando una persona es adulta, ¿para qué sirve esa glándula? Y para, aparte de continuar ejerciendo una regulación sobre el sistema nervioso central, también sobre la parte metabólica, tanto de las proteínas, de las grasas, y particularmente. O sea, solamente que las personas hoy, cuando están excedidas de peso, lo primero que buscan es tener un trastorno de tiroides, porque dicen, tengo un trastorno de tiroides, entonces... Quiere atribuirla a ese... Exactamente. Nos va a aplicar el doctor el hiper y el hipotiroidismo. Sí. ¿Verdad? Uno, aparte de ser un gran, muy excelente profesor, el doctor Pereira, uno consulta, pregunta y te dice come menos, tenés que bajar de peso, que es lo que vos habitualmente recomendás. Pero el hipotiroidismo genera mayor peso en la persona. Te hace, usándola fácil, ¿engordás? No, no necesariamente. Esa es la respuesta a tu pregunta. No necesariamente. ¿Qué significa eso? Que hay un porcentaje que tiene un aumento de peso, pero hay otro porcentaje que mantiene un peso normal o un leve sobrepeso, nada más. Particularmente estas enfermedades más comunes en las mujeres, en una proporción de 4:1. No se sabe por qué. Y ahora lo vemos más porque pedimos más estudios que antes no pedíamos y tenemos más medios. Hoy hacer una ecografía de tiroides no es costosa. Hacer un análisis de tiroides no es costoso. Doctor, entonces encontramos más enfermedades de tiroides, particularmente... La tiroides también produce hormonas. La tiroides es una glándula que está regulada a su vez por otra glándula que está en el cerebro, que produce una hormona que, de acuerdo a tu nivel metabólico, le va diciendo a la glándula tiroides producir más hormonas o producir menos hormonas. Entonces, cuando hay una disminución en la producción de estas hormonas, se tiene el hipotiroidismo, que tiene otra vez sus características, que pueden ser primario, secundario, terciario, ¿verdad? Que pueden ser producidos por inflamación de tiroides o por otras causas, y el hipertiroidismo, que es la función exagerada o la producción aumentada de hormonas tiroideas, que también afecta al metabolismo, porque son personas que, por ejemplo, en un mes te pueden bajar, comiendo como elefante, te pueden bajar fácilmente 5, 7, 8 kilos. ¿En qué, cuál de los dos? En el hipertiroidismo. Doctor, cuando se habla del cretinismo, ¿verdad? O el efecto mandioquero que uno dice cuando... Sí, porque ese es el término que a veces se emplea para la zona, esa zona que vos, la cordillera, y eso realmente cuando viene alguno y dice, es medio lero, dice, la pucha, vos tenés el efecto mandioquero, te falta el desarrollo de la tiroides, ¿verdad? ¿Y el cretinismo está dentro también? El cretinismo digamos, no está dentro del hipotiroidismo, sino que está, como le decía anteriormente, en la deficiencia de hormona tiroidea en la etapa fetal. En la etapa fetal. En la etapa fetal. Entonces, se dice que es cretino, se dice. Entonces ya nace con un cociente intelectual bajo, ¿verdad? Y bueno, en las épocas antiguas el Paraguay era conocido, ¿verdad? Porque al tener mucha deficiencia de yodo, ¿verdad? El desarrollo mental también era evidentemente inferior al promedio normal. Vamos a ir a la pausa y preguntando esto. Si yo te pregunto, le voy a preguntar a Raúl, después vamos a ir al tema de los animales. Sí. Te voy a preguntar a vos. ¿Vos sabés la diferencia entre el hiper e hipotiroidismo? Si después de la pausa. Hiper, no, ahora. Ajá. Porque sí, hasta que no detecten, es muy difícil. Claro. Eso se va a generar con vos cuando te dicen, vos tenés hipertiroidismo. Hoy en día hay análisis. Vos tenés hipo, yo también tengo hipo. ¿Pero después de comer o qué? Vos sos un atrevido. ¿Viste cómo perdió la humildad? Pues yo tengo hipo, me dice. ¿Y el hipo qué? Hipotiroidismo. Canomina, el sedugo. ¿Y vos sabés, doctor, la diferencia? Y acá explicar acá el doctor, por eso, solamente por eso. ¿Cómo nosotros, lo que tenemos, se puede decir sufrir? Sí. Padecer, sufrir, tener hipotiroidismo. Tenemos nuestros rasgos. Claro. Y el hiper, yo con mi puismo, que soy muy acelerado,
si tuviese el hipertiroidismo? ¿No estaría sentado acá? Estaría ya No. así con una, ¿verdad? Estaría corriendo por la cancha. Estaría dando la vuelta acá. ¿No te reí de mí? No, no. Pero me imaginé. La escena. Si yo tuviera... No, esto tenemos que tratarlo con delicadeza porque muchos sufren... La palabra no es sufrir, dijiste vos. Padece. Padecen, un término un poco más elegante, por el fondo es lo mismo. Más moderno. Claro, pero si el hipo nos hace bajar y acelerás mucho más, ¿verdad, doctor? ¿Vas a aplicar eso, doctor? Sí, vamos a explicar. Entre el Hipotiroidismo y el ¿Y hipertiroidismo. quién tiene, si hay más cantidad de hipo o hiper? Sí, vamos a explicar todo. ¿Verdad? Sí. Así, si es mi caso, estaría dando la vuelta a canal acá si tuviera hipertiroidismo. Sí, es un hipertiroidismo. Si fuera mi caso y yo tuviese hipertiroidismo, estaría dando vueltas Alrededor de la mesa. Camisa de fuerza. Estarías cantando en francés. Mi camisa así mismo. Y lo que parece gastarse como una broma, es un tema muy sensible, muy delicado. Cuando quiera, Rosy, cuando quiera. Aprovecha el corte para preparar tu picada con productos Ochi. Brillante, Rosa, como siempre. Vos te reís de mí, Raúl. No, Vos no. sos un atrevido. No, Mira, yo, cómo te ¿sabes ríes, qué? mira, Espera, yo te digo una cosa. Hay escenas, viste que uno con el hipertiroidismo. Atrevido, mira por lo que... Ya, hasta ahora no puede aguantarse. Se está imaginando ya. Sí. Se está imaginando. Yo hago las escenas, claro. ¿Te imaginas que ya nos van a proponer dentro un poco hacer esto en teatro? Yo ya le veo a Arturo con un hiper en el Mira teatro. cómo O se sea, ríe de mí. que vos le vas a decir que no tome el remedio. Claro, corriendo entre las butacas lo hace. Para hacer más en vivo y en directo. Yo creo que es interesante lo que el doctor tiene que explicar. Vos sabés que, Raúl, vos a veces pienso que algo te pasa. ¿Vos crees que tengo Entre el hiper? hiper y el hipopino hay una etapa media que es la suya, doctor. Difícil de diagnosticar eso. Vamos a Hace. diagnosticarte un poco, Raúl. Difícil de diagnosticar. Me está entrando el calor. Ah, ¿sí? Sí. No tengo la No, pitopausia. no estarás con andropausia. No tengo la pitopausia. No, pero yo te digo, me imagino la escena en un teatro. Mira, No puede ser. Se está riendo de vos. ¿Todo bien, Arturo? aguantar la mirada. No puedo, dale. Seguí porque tengo calor. Aguantar la mirada. Doctor, me parece muy Aguantar la interesante. mirada. Sí, aguantar la mirada, te digo. Y no puedo. No puedo porque tengo lente de contacto, Arturo. Bueno, seguimos, porque es el interesante. hipo. Sí, el hipotiroidismo tiene algunos síntomas muy comunes en algunos casos y generalmente hacemos el diagnóstico porque la persona se va junto a nosotros por algunas cosas que le llaman la atención. Por ejemplo, el déficit de rendimiento, tanto físico como mental. Una persona cansada. Le cuesta de repente comenzar el día, se siente pesado, entonces dice, me siento pesado, retengo líquido, las mujeres particularmente te dicen siempre eso, el varón generalmente inclusive piensa que está deprimido, pero en realidad hay mucha relación entre los síntomas de una depresión y los síntomas del hipotiroidismo, pero las personas que tienen decaimiento,
el caigüe, ese que le llamamos nosotros, la somnolencia, que no es dormir todo de balde, sino que tener tendencia a quedarte más dormido. Se te hinchan los pies, se te cae el cabello, particularmente las mujeres, se te vuelve más frágil el pelo, más seco, la piel seca. Y sorprendentemente, esas personas duermen poco de noche, porque durante el día parece como que tienen tendencia a dormir, pero a la noche no pueden dormir. Entonces, en el transcurso del tiempo, eso le va dando, le va volviendo cada vez más decaído, cada vez más cansado, y entonces acude a la consulta buscando, bueno, alguna explicación al mal que está teniendo. Muy pocas veces se va y te dice, vengo a que me vea porque como subí de peso creo que tengo un problema de tiroides. Eso es hipo. Ese es el hipotiroidismo. ¿Y el carácter? Y el No vayas así. Mira, doctor. Déjale a que explique el doctor. Qué bárbaro. Lo que pasa es que él se está imaginando. No, yo te estoy hablando bien de No, carácter. yo quiero ver ahora lo opuesto. Espera. Y sin embargo, el hipotiroideo es irritable. Mira si yo tuviese hiperquilombo. Pobre gente. Y es como que irritable y después que otra... Se vuelve más irritable, tiene menos tolerancia las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ese estado que estaba allá le lleva a eso, le afecta su sistema nervioso. No es el que ¿Cómo se no puede le combatir importa eso? nada. ¿Cómo se puede? Y normalmente la persona acude a la consulta, nosotros preguntamos, analizamos y de acuerdo a lo que nos dice, le pedimos los estudios en la sangre, independientemente de los exámenes generales que se pueda hacer, le pedimos un dosaje, lo que se llama las hormonas tiroideas. Claro. Actualmente, en el lenguaje actual se dice perfil tiroideo, que en el laboratorio ya sabe lo que tienen que pedir. Pero nosotros también, los especialistas, ya pedimos algunos estudios adicionales que normalmente el clínico general no pide porque después lo va a derivar evidentemente al especialista. Y generalmente la causa más común es la inflamación de las tiroides. La tiroides se inflama y comienza a producir menos cantidad de hormonas. Entonces eso ya te da un diagnóstico. Y se complementa con un examen simple de ecografía que nos permite saber si la tiroides está muy aumentada, porque todo aumento de tamaño de la tiroides se llama bocio. Bocio no es solamente el que se le ve la tiroides, sino que la tiroides tiene un límite de tamaño, por ejemplo, 20 milímetros, 25 milímetros, 15 milímetros, de acuerdo a las reglas internacionales. Cuando pasa eso, entonces se dice bocio porque ya está aumentado su tamaño. O sea que además es un órgano estético, entonces. Y a veces hay que operar por estética, más que porque le comprime, por ejemplo, algunas estructuras. Claro. ¿Entienden? Entonces, es el caso del hipotiroidismo. Y particularmente en las mujeres se manifiesta del hipotiroidismo. En las mujeres se manifiesta también por alteraciones de la menstruación o porque tiene dificultad para embarazarse, que sería trastorno de la fertilidad, porque tiene mucho que ver los ciclos de la mujer con su función tiroidea. Entonces el ginecólogo descubre eso, una alteración. Lo primero que cuando va una mujer que tiene, por ejemplo, algún trastorno de la menstruación o no puede embarazarse fácilmente, entonces el ginecólogo siempre le va a pedir un análisis de tiroides y encontrado alguna anomalía allí, le va a mandar junto al especialista para determinar qué trastorno está teniendo y que le ponga bien, porque de lo contrario no va a poder, por ejemplo, tener menstruaciones normales o le va a ser más difícil embarazarse. La diferencia, doctor, la diferencia son pronunciadas entre el hipo y hiper, ¿no hay nada que se asemeje? No, absolutamente nada, porque por ejemplo el hipertiroideo es una persona que al mirarle uno ya se da cuenta, tiene los ojos un poquito más saltones, ¿verdad? Ya estoy hablando del hipertiroideo. Sin embargo, el hipotiroideo, cuando tiene mucho tiempo, tiene la cara o la fascia, nosotros le decimos en medicina, abotagada. ¿Qué significa? Que está como que con mucho líquido. Inclusive el ojo le puede saltar un poquito, pero porque los párpados se le hinchan debido a la presencia marcada de líquido, que es debido a la falla en el metabolismo de las proteínas que tiene. Las proteínas se le juntan, por ejemplo, en estas partes, en las partes declives, y eso hace que esté permanentemente hinchada. Sin embargo, el hipertiroideo le salta al ojo, pero no tiene proteína en estas partes. Es una persona delgada, magra, y que se caracteriza porque, a pesar de que es una persona que parece ser activa, no puede subirse las escaleras fácilmente porque tiene dolores musculares, le cuesta en exceso hacer actividad física,
se cansa fácilmente, claro, porque su metabolismo aumentó exageradamente y entonces eso hace que pierda peso, así como les dije, en un mes 5 o 7 kilos. Disculpame la pregunta que te la voy a hacer, pero ¿puede ocurrir que una persona tenga hipertiroidismo, sea diabético y el humor se fue a la mierda? Sí, tenemos, hay mucha... ¿Se entendió? Y el humor se fue a la mierda. Doctor, Pues Arturo, no escuché bien. ¿qué? Otorrino entonces, hay que invitarle. No, pero con cariño. Con No, cariño. está bien, lo tomo de esa manera. Entonces, la pregunta es esta. La persona es diabética y sufre hipertiroidismo. Padece de hipertiroidismo. A veces es muy difícil, ¿eh? Y es difícil sobrellevar Yo porque... creo que vos me mira. Dicen que, por eso hay que hablar con mucho respeto por el tema de la diabetes, que es un tema muy delicado, y lo que hoy se puede gastar como una broma, va a dejar de ser broma porque hay hechos reales. Y que Sí, son es algo difíciles. real en la vida. Es algo real en la vida. Hay diabéticos que tienen hipertiroidismo Decirlo ese. o que Sí. tienen hipotiroidismo. Tenemos y hay bastante. Hay ¿Qué muchísimo. genera qué tipo de reacción? El No. humor. Y el humor, evidentemente, que va a estar alterado. No, además ¿Por el qué? problema, Porque claro. el diabético a veces, y esto lo digo, ¿verdad? Por supuesto, por conocimiento de la enfermedad, siempre tiene, en la diabetes siempre hay una mayor tendencia a la depresión. ¿Por qué? Porque cuando a vos te dicen tenés diabetes, Sí. es un golpe muy duro. Porque ya pensás, no voy a hacer esto, no voy a comer aquello, ya pensás que vas a estar mutilado y todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, esa no es la realidad de hoy, porque hoy tenemos más medios para prevenir estas complicaciones crónicas de la diabetes. Por supuesto, eso afecta tu sistema nervioso, hace que te vuelvas más sensible, hace que te vuelvas más irritable, hace que te tengas más tendencia a la depresión. Y por supuesto, si estás con un hipertiroidismo, ya no vas a poder ni Es dormir. preferible no discutir. Cuando tenés estas... Sí, Y te por supuesto te la- pregunto. Hay gente que no sabe, dice, ¿qué le pasa? Es irascible. Hay que tolerarlo. No, pero estamos hablando de temas muy... Pero fíjense ustedes que una de las causas por las cuales las enfermedades tiroideas han aumentado enormemente en estos últimos tiempos, particularmente, es el aumento del estrés en la vida. Y Así es. hoy se habla de factores ambientales, y esos factores ambientales incluye no solamente tu actividad laboral, profesional, sino también tu entorno. El entorno. Si estás, qué clase de aire estás respirando, de dónde estás comiendo, son todas cosas que agreden al cuerpo de alguna manera y que en el transcurso del tiempo, por eso se habla hoy de factores ambientales. Por ejemplo, ¿por qué tenés un nódulo de tiroides si vos toda tu vida, desde que naciste, recibiste una buena cantidad de yodo, fuiste bien cuidado, bien alimentado? Y entonces, hoy en día en medicina hablamos de los factores ambientales, o sea, hay un desencadenante que pudo haber sido tu trabajo, tu relación laboral, sentimental, el tipo de comida que haces. La cama. Cualquiera de esas cosas que influyen para que de repente se desarrollen estas enfermedades que hoy lo vemos porque tenemos más medios de hacer diagnóstico fácilmente y tempranamente. Esto, el sentido paliativo nos mantiene. No, en el sentido paliativo en qué. Y que nos dan los medicamentos y estamos ahí, pero... No, pero hasta eso, ahí. Una vez que dejemos de cumplir, se complica todo. el hipotiroidismo, el tratamiento es de por vida. No, por eso pregunto. de Ya por sé. vida. Las pastillas generan, te ponen la normativa. La pastilla hace que tus niveles hormonales vuelvan a estar normales Normaliza. y entonces Ajustan. todo se va ajustando de acuerdo a eso. Pero el ¿verdad? que tiene hipo ya... Toda su vida va a tener que Hiper también. tomar... No, el hipertiroidismo realmente tiene dos formas de tratamiento definitivos, que es la cirugía y el yodo radiactivo, En el caso del hiper. en el caso del hipertiroidismo. ¿Y el diabético, doctor? Y la diabetes hasta ahora es una enfermedad crónica. ¿Qué significa crónica? Que no se cura. Pero se están haciendo progresos muy importantes. Para que ustedes sepan, en Paraguay la prevalencia de diabetes es del 9 al 10%, según los datos que la doctora... ¿Es la población paraguaya? Sí, según los datos de la doctora Gilda Benítez, que es directora del Programa Nacional de Diabetes, estamos entre el 9 y el 10%, lo que significa que aproximadamente 700.000 paraguayos padecen diabetes, pero lo más lamentable, ¿sabe qué es? Que el 50% no sabe No que sabe. tiene. ¿Por qué? Porque no saben los factores de riesgo.
Y te voy a poner un ejemplo. Días pasados me llaman de un sanatorio de primer nivel por una persona que estaba con un trastorno metabólico importante, más allá de otra causa que era su internación. Yo le pregunto a él, le pregunto algunos datos y le pido un test de tolerancia al azúcar. Y con una glicemia de 92, que es totalmente normal. Sin embargo, su test para diabetes salió positivo. ¿Cuál es la Y por los factores de riesgo que tiene. Por ejemplo, si usted fuma, yo puedo presumir que si usted fuma, no hace actividad física y tiene sobrepeso, muy probablemente pueda tener diabetes, y más todavía si su padre, su madre o sus abuelos fueron diabéticos. O sea, entonces nosotros manejamos esos factores de riesgo hoy para hacer diagnóstico tempranamente y decirle a la persona, bueno, esto vos tenés ahora, pero doctor, yo tengo mi azúcar normal. Sí, pero sos diabético. por eso, Entonces hacemos prevención. No, pero eso es lo que es complicado, porque al final de cuentas vos tenés tu cintita para medir tu diabetes normal y te sale 92, pero resulta que hay veces que hay picos de diabetes, así que la gente se entere y pueden haber una hipoglucemia o una hiperglucemia también, ¿verdad? Una hiperglucemia que la persona no se da cuenta porque No se da eso no cuenta, tiene sí. síntomas, ¿verdad? Sí, así es. Pero para que vean nomás ustedes cómo hoy y hasta qué punto llegamos de que podemos hacer diagnóstico sin que la enfermedad aparezca así ya con los síntomas clásicos. Claro. Con eso hacemos la prevención. Entonces sería como, recuerda usted el caso de Angelina Jolie, ¿verdad? Sí. Que se hace el examen De mama. genético y le sale de que sí, es positivo para mama. Entonces, ¿qué hace ella? Se cortan las dos mamas y se pone, por supuesto, la silicona, pero con eso ya el cáncer de mama no va a aparecer, por lo menos en el 99,9% Claro. en su caso. No lo toma mal, Raúl. Y voy a saltar con relación a los animales. Sí. No vaya con la charla brillante que hizo el doctor Pereira, que venga un perro que esté medio nerviosito y vos le digas al perro, vos tenés hipertiroidismo. Tenés mucho cuidado. No, pero ahí. No, existe. pero, Existe, que hay y te en el cuento perro. más. Y te no, cuento pero más. a mí la Ahí- pausa es jaromina. Después la pausa te Y voy a hipo explicar. también, ¿eh? No, Hipotiroidismo yo también en el como el perro. doctor Sí. perdió la paciencia, él es muy capaz de decirle a la dueña, señora, su perro tiene hiper, que se queda allá. Sí. Y si viene un perro languidón, tiene hipo. Pues yo lo conozco el otro. Le va a discriminar al perro. Sí, no sé si le discrimina, pero... Vení para acá, ven acá, Mitai. Me agarró hiper, ven acá. Ven acá, Torrico. por ahí. Torrico, ¿verdad, Arturo? Este doctor, no sé, vos no le podés controlar si tiene... ¿Qué es lo que tiene? Tengo un atrevido. De mi talla atrevido. ¿no? Mira, está ahí a la pausa. Tomaron por primer plano. Tomaron la por. Y después Ahí quiero está. que le vean por doctor Pereira que tiene el joven. Por eso, hacemos la pausa. Cuando quieran. Muy bien, brillante como siempre, Rosel. ¿Ustedes tienen hipo, hiper? ¿Qué tenemos, Carlos? ¿Qué tienen ustedes? Hipo. Pero está tratado. Claro, por eso le toca. ¿De cuánto tomás? 50. Jaromina, se divide en 4 partes. El que se vende acá.
Sí, yo conozco una que vos me dijiste que es directo 125, 125. Sí. Pero acá no hay. No hay. Y trato de... Y la patilla es fina. Armón, se cae todo. Porque tiene que ser... Vos tenés que hacerte ver, doctor. Yo hasta el momento no dije nada. Yo estoy pensando en los perros. Estoy pensando en los perros también que tienen. Y sí, ¿puedo terminar mi exposición? Por favor. La pastilla de 100. Sí. Y después el doctor Pereira te dice, este es 25. 100 no hay problema, porque viene 125 dicen el... Pero ¿qué pasa? El 25 es todo un drama, porque se subdivide en 4 partes. Sí. Y yo tengo, doctor, una lucha de la gran... Porque con mi puismo y acelerado como soy, la primera no hay problema. Y la segunda, un drama. Un quilombo, se cae todo. Te vamos a regalar un cortapastilla. Señora, ¿qué estás haciendo? Te vamos a regalar un cortapastilla. El tema es que acá en Paraguay, lastimosamente, existen presentaciones muy limitadas de la dosis, entonces uno tiene que hacer de repente malabarismo para... ¿Y vos cuánto tomabas, Carlos? 50, ¿qué? 50, la de 100 partidos. La mitad. ¿Y hace cuánto que estás manteniéndote con eso? Hace un año que se mantiene. ¿Y cada cuánto vos te vas al médico? Una vez al año. ¿Está bien o es un error? Y si tiene problema de tiroides, yo le aconsejo que se vaya 3 veces, porque la dosis... La dosis depende mucho del peso. Claro, ahí ya comenzamos a tener un problema contigo. Por eso vos tesaste 4 veces ya. No va a poder llevar serenata. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos que aumentar la dosis. Bueno, el doctor se va a hacer consultorio. El doctor. Se va a hacer consultorio. Sí, no, tranquilo, doctor, tranquilo. ¿Cómo es su caso hablando bien, doctor? Vamos a poner Pereira, Rubín y asociados. No, espera nada, doctor. ¿Cómo el caso ponemos un ejemplo, que viene al caso. Cada año se va, ¿y qué es lo recomendable, doctor? Y hacerse un estudio bien completo, ¿verdad? Porque la persona que tiene hipotiroidismo generalmente tiene aumentado el colesterol. El colesterol tiene aumentado. Entonces, por supuesto, con eso vas a saber cómo está su nivel, no solamente la parte hormonal, sino también su parte metabólica, que va a estar dado por su nivel de colesterol y su nivel de azúcar. Entonces vos tenés que visitar al doctor. Con mayor frecuencia. Con mayor frecuencia. ¿Está bien, mi hijo? ¿Otra persona que tenga? Que pase el siguiente. Bueno, que pase el siguiente. ¿Por qué un atrevido, doctor? Ahora te digo, mira, primero era veterinario, ahora ya es también médico. Doctor, en los perros... Le estoy contando, vos sabés que de repente con problemas mucho problema de peladura en los perros, de piel, también suele existir. Y nosotros recomendamos hacer un T3, T4 justamente para saber el grado que tiene. Porque tiene la panza hinchada, en los perros tiene un abdomen bastante marcado. Prominente. Tiene peladuras que no se curan con nada. Sobre todo en la parte de atrás, ¿verdad? También algunas veces en el codo, pero más en la parte de la cola, digamos. Y sabemos que el perro, el problema es de tiroides y realmente es complicadito. Y tenemos también perro con diabetes y que es más complicado todavía que en el humano. Decía el doctor que el experimento se hizo. Bueno, los primeros experimentos de diabetes se hicieron realmente tomando como base al perro, ¿verdad? Y Bernardo Husay, que ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 1944-45, no recuerdo bien, argentino, famoso por su experimento del perro diabético, al quien él le volvía diabético. No precisamente porque le operaba el páncreas, sino porque le daba una sustancia, ¿verdad?, que hacía que el páncreas deje de producir insulina. Entonces, para hacer sus estudios muy conocidos, brillantes realmente para la época, ayudaron muchísimo para el conocimiento de esta enfermedad y eso le llevó a ganar el Premio Nobel de Medicina. Doctor, ya que estamos hablando de diabetes ahora, mañana sábado, creo que es el Día Mundial de Diabetes. Día Mundial de Diabetes. Y para el 2025 se calcula que aproximadamente 700 millones de personas en el mundo entero van a ser diabéticas. Ya. Para el 2025. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo simple. Los nativos no tienen diabetes en su hábitat natural. Sí. Pero vienen acá a occidentalizarse o a culturalizarse y... Tienen otros hábitos. Adquieren rápidamente doctor, diabetes. Pero para explicar bien, ¿verdad? La diabetes, hay 2 tipos de diabetes. 3 tipos. O 3 tipos. Una es hereditaria, ¿verdad? La diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente,
Que ya de niño tiene, ¿verdad? Que puede comenzar, puede comenzar teniendo meses o pocos años de vida, o puede comenzar cuando tiene en la edad escolar o en la adolescencia. Ya. Ese es el tipo 1. Esa es la de tipo 1, ¿verdad? Que se llama diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente. La de tipo 2 es no insulino dependiente, pero que en algún momento va a necesitar insulina. Claro. Ejemplo, cuando se opera. O a medida que transcurre el tiempo en que sus células que producen insulina se van agotando. El tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que es la diabetes que se produce cuando la mujer está embarazada. En la mujer. En la mujer, claro. Por eso. No, diabetes, no en el niño, diabetes ¿verdad? gestacional. No, la mujer tiene diabetes y eso le afecta a ella y al niño, por supuesto. ¿Y la incidencia de catarata en los En los diabéticos personas? siempre es mayor. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, perros de 3, 4 años que tienen totalmente cataratas. Y es por culpa de la diabetes. Increíble. Y la incidencia de catarata en el diabético siempre es mayor. Sí. De hecho, en el diabético muchas cosas inciden más. Por ejemplo, tienen más enfermedades cardiovasculares, tienen más derrames, tienen más amputaciones. Y para nosotros todo es más complicado hacer, porque tenemos que hacer la curva de La glucosa. de la glucosa, que para nosotros es complicadito, ¿verdad? Porque es cada 4 horas ahora en el perro. En el perro. En el perro normalmente. Nosotros primero le tomamos sin nada, ¿verdad? Con una ¿Qué es eso? inyección de insulina. Y en la diabetes, para saber qué cantidad Se llama tiene. test de tolerancia. Y creo que tenemos que darle porque muchas veces vos tomás una pastilla, pero hay un momento que ya no te hace efecto. Entonces conviene hacer la curva de glucosa para saber qué cantidad te tienen que dar. Y en el perro es una cantidad durante todo un día. ¿Durante un día? Sí, hay veces no colaboran tanto, ¿no? ¿Verdad, doctor Rubín? Me imagino. Un día llamó una señora a la radio y a partir de ahí el doctor se puso un poco celoso. ¿Ah, sí? Sí, Con la respuesta que dio el doctor porque el perro hacía pozo en el patio. Entonces le pregunta, la anamnesis del doctor Rubín fue así. Señora, su No, perro hacía pozo. ¿Me permite terminar? Pozo, hace pozo. Está bien, y pozo, ya sabemos que hace pozo, con la pata hace pozo. Entonces el No, doctor hace Rubín le con la pregunta- nariz pozo. Entonces el doctor Rubín le No, con la pregunta, mano. señora, Con la mano. ¿qué edad tiene su animal? Así Contá bien. con esa El amabilidad perro que le hizo un caracteriza. despelote en el patio. No, vaya. La señora perdió la paciencia, Viste, lo iba, viste, lo lo deja iba a hablar, pulsar pues. al perro. Le dije, señora, no lo haga, va a cometer un error. Entonces... Perdió en la ese- tolerancia No, como no, no, Euclides, espera, como Euclides. ahí no, espera. Ahí hay una música de fondo. No haya que creer que me tira lo que digo. Hay una música de fondo. Hace una pausa, como es su costumbre. Sí. Y ahí le da una receta. Puede continuar, doctor. ¿Y cuál es la receta que le dio? Esto no, te pues- cuenta en la mitad, no te cuenta ¿Verdad? todo. El Es perro locura, eso. hacía pozo acá, en distintas partes del jardín. Incontrolable el tipo. Una vitalidad de la gran. Una alimentación de primer nivel. ¿Y qué le El falta? perro era enorme. Y lo único que destruía todo el jardín. Y Entonces le dije yo, le quiero echar, no aguanto más. A él se dirigía. Ah. Todo era el doctor. Ya sé lo que le pregunto. Brillante. Entonces Lo yo que le dije, contestó. prepara la pausa. Yo le dije, señora, Ya sé. los síntomas que usted me da dando y el que el doctor no le quiere decir es lo siguiente. Después de la pausa. ¿O querés que termine ya? Después de la pausa. No, terminá. No, después de la pausa. No, Puta, no, parecía después- Arturo Rubín. Ah, ¿sabes? después de la pausa. Vamos a la pausa. Ah, ¿cómo te parece? Sí, igualito. Ahí termina. No, Guillermina, única la pausa. y volvemos.
¿Y el perro qué tenía, Arturo? ¿Y qué tenía, doctor? Un ¿Quién le remedio, recomendó? un santo Yo le remedio. pregunté bien, ¿el perro sale, señora? No, no sale. ¿El perro tiene amiga, señora? No tiene amiga. ¿Se entendió? Lectura comprensiva. No tenía alguna perrita con quien hablar, dialogar. Señora, el perro está caliente. No. Señora, al perro le falta sexo. Después de 15 días llama a la señora. Venía acá mi reycito, el perro en la casa es un rey. ¿Se entendió? Lectura Se comprensiva. Pasaste la prueba entonces. Sí, la Qué señora bien. me agradeció, me mandó un obsequio, me dijo, señor Rubín. ¿Le enseñaste bien, doctor Tuma? Y ahí entró ¿Qué el... me tibio? No, está bien. Él da esas sus recetas así bien... Folclóricas. Bueno, folclóricas. al domingo, el pasado mañana las elecciones. Sí, exactamente. municipales. El próximo domingo 15 de noviembre son las elecciones para elegir intendente en todos los distritos. Son 250 distritos que son ciudades y bueno, va a ser una pulseada muy importante porque es la primera vez después de que Horacio Cartes ganó la presidencia de la República que hay un enfrentamiento tan directo y polarizado, más allá de las internas que tuvieron los partidos. Hasta el domingo no hay ninguna campaña más, todas... No, ayer jueves se terminó la veda, o sea, hay veda y si se transgrede, ¿qué pasa? y es un hecho punible, De un última delito hora electoral. puede. ¿Cómo? No, es solamente pasar las encuestas, Ah, las encuestas. pero ok. no puede emitir ninguna propaganda Propaganda. electoral. Y bueno, va a ser muy importante, para, no solamente, lógicamente que para la ciudad de Asunción, que nosotros somos todos de acá, todas las ciudades del interior en donde nos ven también, ¿verdad? Sino que además va a significar un antes y después dentro de la política nacional en cuanto a la autoridad que va a tener el señor Horacio Cartes de ahí en más. Bueno, y esperemos que sea para bien, No, por supuesto, eso es todo lo que... ¿verdad? Que es lo que Claro, todos queremos. es lo que pedimos. Que colabore y que esto sirva, Sí, claro. indudablemente. ¿Por qué es tan tarde el partido hoy esta noche de Paraguay en Lima? 23-15, hay 2 horas de diferencia con Perú. Ah, por O eso. sea, son las 21 y 15 en Lima. Claro. Doctor, ¿hay una ley en la diabetes, estás diciendo? Sí, hay un proyecto de ley que yo creo que en breve va a tener que salir de protección a las personas con diabetes, lo que significa que el acceso para tratamiento, diagnóstico y tratamiento debe estar facilitado en todos los centros de salud de la República. ¿Y están preparados los médicos? Yo no estoy en el sector público, ¿verdad? Pero, Pero hay que estar- tenés que la tener- carga va a ser, la carga yo creo que ya es, ¿no? Sí. Va a ser, es inmensa. El Programa Nacional de Diabetes está haciendo un papel realmente, en mi opinión, que miro desde el punto de vista de la práctica privada, está haciendo un papel muy bueno, concienciando a la gente, que es lo más importante, y al mismo tiempo con los recursos limitados que tiene presupuestariamente hablando, tratando de paliar la provisión de medicamentos para estas personas, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que están haciendo bien las cosas. Y creo que esa ley se va a tener que, digamos, promulgar Sí, claro. con fuerza realmente para que pueda llegar a toda la República. Sí, Doctor, así mismo. decime una cosa, el uso de estos yuyos, del tipo palo azul, la insulina, no sé cuántos son medicamentos, ¿sirve para algo? Viñal, ¿Sirve para algo? Pregunto. yo no puedo opinar sobre eso porque yo ¿Hay no, alguna no experiencia? soy botánico. Empírico. ¿Pero hay algunos estudios, algo sobre eso? No. Los estudios que hay son limitados y no pasan, digamos, el filtro científico, salvo el estudio del KGE, que sí es un estudio muy serio, que se llevó hasta la fase 4 Sí. clínica, porque los estudios científicos tienen fase 1, 2, 3 y 4. Uno es, ¿verdad?, la hipótesis, dos es en animales Sí. inferiores, después más superiores, y así se va Hasta paulatinamente subiendo, ¿verdad? Este estudio del KGE fue elaborado y llevado a cabo por médicos científicos daneses que trajeron sus conclusiones y demostraron de que el KGE tiene una muestra, un leve descenso en el nivel de azúcar, pero no lo adecuado como para, digamos, Claro, para que sea. incidir sobre la enfermedad. Pero faltan todavía muchas cosas, o sea,
Dentro de 10 años probablemente alguien pueda encontrar una molécula dentro del KGE que sea mucho más efectiva. En fin, falta un montón de cosas, pero yo a las personas que me dicen, puedo tomar Viñal, KGE, insulina, palo azul, yo le digo, usted tome, pero tome también los medicamentos que yo le doy. Pero ya se habló mucho en una época de la moringa también, ¿verdad? Sí, la moringa, la castaña Aparece de tanto en india. tanto así. ¿Y por qué ahora arrancaron, está terminando el programa y ahora están con... ¿Por qué no me hicieron la pregunta antes? ¿A usted No, les porque- parece? pero el Ya doctor estamos, explicó, pero ya por favor. estamos sobre el tiempo de Pero juego, doctorazo. No, habló lo que es la... Bueno, pero ahora, doctor, Álvaro, ahora. Y termina el programa, doctor. No. Y así es. Vamos a porque- invitarlo otra vez. Sí, pero en esto es muy importante. Si te querés, perdón, terminó el tiempo cumplido. No, todavía. Sí. ¿Hay todavía? No, hay todavía. ¿Terminó? No. Miente este muchacho. Te escuchamos. Tiene... Tiene reloj de arena. ¿Por qué? Porque... Viste, un minuto más. un minuto. Preguntarle, no, entonces hablen ustedes, yo me callo y ya está. No, Arturo, ¿por Porque qué? para ir redondeando el tema, Sí. la sugerencia del doctor Pereira es muy importante ahora. Como cierre en lo que hablamos, hiper y la diabetes, si querés referirte al público que nos ve, para que consideren, Para concluir, vamos. para la conclusión de que tengan todo el cuidado, Sí. ¿verdad? Sí, en el caso de la diabetes porque es una enfermedad prevenible, por lo menos la diabetes tipo 2 es prevenible, entonces el estilo de vida es importante, la actividad física, lo que comemos, ¿verdad? Más todavía si tenemos nuestro papá, nuestra mamá con diabetes, es la prevención. Y en el caso de las enfermedades tiroideas, que en Paraguay la prevalencia es altísima, particularmente las zonas donde la prevalencia es muy alta, que dijimos los departamentos, ¿verdad? Entonces, la consulta rápida va a hacer de que el tratamiento sea más temprano y consecuentemente la persona va a mejorar más rápido también. Doctor, una pregunta. Entonces, el tema de la tiroides no es hereditario, ¿verdad? No es es hereditario, pero como siempre le digo a los pacientes, siempre es familiar. Ah. Si tu papá, tu mamá, tu hermana tiene, casi siempre es muy probable que tenga que ese- aparezca Ya. también. Y para los animales, vos decías, Raúl, para los perros en especial. También hay algunos síntomas que dan la pauta de que el animal está con algún problema de tiroides, como el tema de tomar mucha agua. Vemos a ver si tiene algún tipo de diabetes y también de repente esas peladuras tan llamativas en los perros, sobre todo en los perros viejos, que suelen presentar. ¿sí? Lo bueno de los perros es que responden rapidísimamente y muy bien al tratamiento. Así mismo es. Si vos sabés que se cubren de vuelta de pelo y salen de una maravilla, realmente los perros reaccionan muy bien. ¿Se tiene conocimiento o no? Sí, lógico. Pero no todo, ¿no? No, pero creo que sí, porque cada vez se estudia más también en los animales. Vos le pediste su teléfono al doctor. Le pedí, porque somos vecinos. Nos encontramos en la misma pizzería, Sí, Ah, muy bien. Zampanó, ¿verdad? sí, San Pablo. Y además hablamos sobre estos temas tan importantes y nos referimos a usted. ¿A quién? Y nos referimos a esta enfermedad. digo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Estamos cerrando. Dale. Distinguidos compañeros y hermanos y colegas. Gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias por todo. Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presentó Casos y Cosas de la Vida.